Bueno, estamos una vez más en nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las traducciones bíblicas. Vamos a hablar un problema que tienen algunas traducciones bíblicas. Vamos a retomar los temas de ciencias bíblicas. Vamos a ver los problemas que tienen las traducciones. Y uno de los problemas que tiene principalmente las traducciones es que muchas veces al momento de que el traductor redacta lo que es la interpretación de las escrituras, en algunas ocasiones hay ciertas versiones bíblicas que tienen eh, un aspecto teológico en la manera de interpretar. Recordemos de que toda traducción es una interpretación. Sin embargo, el problema es cuando algunos traductores fuerzan su traducción en su teología. Tengo tres Biblias de este lado en la cual han metido teología a la traducción, no respetando los aspectos gramaticales, los aspectos sintácticos, sino que han torcido las escrituras para dar a entender y sustentar su teología. Y este es uno de los problemas que tenemos en algunas traducciones bíblicas. Y aunque no quedamos, es importante conocer un poco acerca de los idiomas bíblicos para poder conocer un poco más la forma en que los redactores escribieron lo que es las escrituras. Voy a mostrar tres Biblias aquí. No lo vamos a analizar así ampliamente porque les tengo una presentación. Vamos a ver teologización injustificada de las traducciones bíblicas, recordando que toda traducción es una interpretación y en algunas ocasiones ciertas interpretaciones son influenciados por la teología del traductor. Hay ciertas traducciones que son predispuestas a meterle teología a las escrituras y torcer las escrituras. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de esta traducción, la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. Esta es una traducción en la cual metieron mucha teología de los testigos de Jehová y en algunas ocasiones los traductores no, no traducen correctamente algunos términos gramaticales del griego, dándole implicaciones teológicas a su traducción. Principalmente yo les cuestiono mucho Juan 1:1, en el cual hay una traducción un poco alterada en cuanto a la divinidad de Cristo. Recordemos de que eh, los testigos de Jehová se le conocen como el nuevo arianismo. El movimiento arianismo, una herejía del siglo IV que fue condenada en los concilios. Tengo aquí otra versión también. Esta es una Biblia de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una traducción de la Biblia de los mormones. Y hay ciertas palabras que cambian para adaptarla a su teología. En algunas ocasiones traducen convenio eterno como convenio sempiterno. Una posibilidad de traducción. Pero la palabrita sempiterno da a entender un poco acerca de su doctrina, acerca del nuevo y sempiterno convenio que ellos hacen narrar en su doctrina acerca de la continuidad del pacto eterno, sempiterno, que ellos mantienen ser la iglesia que ha sido restaurada en los últimos días. Entonces influencia mucho esa palabrita de eterno a sempiterno. Aquí tengo la Biblia de los mormones, la Biblia de los testigos de Jehová
Y también tengo aquí la Biblia católica común que utilizan en, en Latinoamérica, en México principalmente. Y algo peculiar en esta traducción es que en algunas ocasiones la palabra arrepentimiento lo traducen como penitencia. Puede que no cambie mucho, pero teológicamente ya está cambiando demasiado los aspectos teológicos. Entonces, de esta manera podemos ver que algunas traducciones, muchas veces los traductores le meten su propia teología y ya no están traduciendo de forma correcta. Estas son algunas Biblias de algunas denominaciones, de algunas sectas y unas iglesias que no se consideran cristianas. Los mormones no se consideran cristianos. Los testigos de Jehová no se consideran cristianos, aunque ellos dicen que son cristianos, pero el aspecto teológico de Ariano ya fue considerado una herejía que fue puesta en juicio en el siglo IV. Y los mormones se alejan mucho de la doctrina cristiana. Tienen otros libros como el libro de Mormón, otras doctrinas como el bautismo de los muertos, y se aleja mucho de la doctrina principal de la Iglesia de Cristo, y por lo tanto no pueden ser considerados cristianos. Y la Iglesia Católica, aunque es una iglesia cristiana, le está metiendo teología a su traducción. Entonces vamos a compartir esta presentación. Vamos a ver la teologización injustificada de las traducciones bíblicas. Como hemos visto en el ejemplo pasado, hay ciertas traducciones que en muchas ocasiones la teología del traductor influye en su traducción. Recordemos de que toda traducción es una interpretación. ¿Qué es la teologización injustificada? La presentación nos dice, con teologización injustificada nos referimos al esfuerzo consciente de un traductor por ajustar su traducción de modo que ésta concuerde con su teología, refleje o confirme o al menos no contradiga o perjudique su posición teológica. Y nosotros como no conocemos del griego y del hebreo, hay ciertas traducciones que son influenciadas injustificadamente acerca de la teología del traductor y ya nos están metiendo teología y ya en una traducción bíblica correcta. Y esto pasa o sucede frecuentemente en ciertas sectas o ciertas organizaciones que tratan de hacer una traducción bíblica eh, quitándoles aquellos problemas teológicos que podían contradecir la teología de cierta denominación, como vimos el ejemplo de los mormones, vimos el ejemplo de los testigos de Jehová, y no solamente en esas Biblias hay ciertos aspectos teológicos, sino que hay otras Biblias de uso común que muchas veces el traductor está influenciando su forma teológica de traducir la escritura. Entonces, esa es la teologización injustificada. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de la nueva Biblia española y vamos a ver, tenemos la versión Reina Valera 60. A pesar de que la Biblia Reina Valera 60 maneja el texto de sectos, su traducción suele ser un poco menos manipulada que otras. Vamos a ver Mateo 1:25 y vamos a ver una comparación en la nueva Biblia española. Todos conocemos Mateo 1:25, dice, no la conoció hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. No la conoció hasta, esto es futuro, un verbo futuro, el cual nos dice el texto y no vamos a analizar el griego, pero ya lo sabemos de que esto no quiere decir de que María
fue perpetuadamente mantenida virgen, sino que después de haber tenido y dado a luz su hijo, José no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales hasta después de que dio a luz un hijo. Sin embargo, para mantener la teología de la virginidad perpetua de María, en la Nueva Biblia Española le hizo ciertos cambios que no dan a entender de que José tuvo relaciones sexuales con María, sino que eliminan ese término que puede tener implicaciones teológicas en cuanto a la virginidad perpetua de María. Dice en la versión Nueva Biblia Española, sin haber tenido relación con él, María dio a luz un hijo y él le puso nombre Jesús. Aquí ya le está cambiando. Aquí la Biblia en esta versión está afirmando de que José no tuvo relaciones con María, sin haber tenido relación con él. Si nosotros analizamos esta versión y la versión de la Reina Valera 60, nos está dando a entender esta versión Nueva Biblia Española de que José no tuvo relaciones sexuales con María. Dice, sin haber tenido relación con él, María dio a luz un hijo y él le puso de nombre Jesús. ¿Y, ¿y por qué no tradujo hasta qué? O no la conoció o no tuvo relaciones sexuales hasta que dio a luz un hijo. Sin embargo, aquí la Nueva Biblia Española, que es una versión de tipo católica, le está quitando ese problema teológico de las traducciones y está traduciendo, dando a entender al lector de que José no tuvo relaciones sexuales con María, ni antes ni después de haber tenido a luz un hijo. Y aquí encontramos ciertas inclinaciones teológicas que alteran el significado correcto del griego. El verbo hasta está en un tiempo imperfecto, por lo tanto no podemos llegar a una conclusión de que nunca tuvo relaciones sexuales José con María. Sin embargo, en esta traducción ya está dando por entendido de que María tuvo un hijo sin haber tenido relación con José, ni antes ni después. Entonces son implicaciones teológicas de ciertos traductores. Vamos a ver otro ejemplo. Lo encontramos en la Biblia al día. Eh, del lado izquierdo tenemos la Reina Valera 60 y del lado derecho tenemos la Biblia al día. Vamos a leer eh, la Reina Valera 60 y dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dínimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esta es la traducción de la Biblia Reina Valera 60. Vamos a ver qué dice la Biblia al día. Dice, sucedió así Simón Pedro Tomás el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, mi hermano. Santiago, dos discípulos más y yo estábamos allí reunidos. Algo interesante aquí, la Biblia al día está traduciendo en primera persona, pero la Reina Valera 60 está traduciendo en segunda persona. Y lo interesante de esto es que el traductor de esta Biblia, la Biblia al día, está dando por sentado de que el escritor del Evangelio de Juan es Juan y que el discípulo amado es Juan, el apóstol. Sin embargo, no sabemos realmente quién escribió el Evangelio de Juan. Hay diferentes posturas en cuanto a quién fue el escritor del Evangelio de Juan.
Sin embargo, ya el traductor de la Biblia al día ya está dando por sentado de que Juan el apóstol es el traductor de la, es el escritor del Evangelio de Juan y ya está escribiendo no en segunda persona, sino que está escribiendo en primera persona. Dice mi hermano. ¿El hermano de quién? El hermano de Juan. Dice, y dos discípulos más, y yo, dice. Y aquí no encontramos por qué toma esa decisión este traductor. Está dando por sentado de que está escrito en primera persona y no en segunda persona. Y está dando a entender que el escritor del Evangelio de Juan es el apóstol Juan. Sin embargo, eso está fuera de del texto griego. No tenemos la seguridad de que él fue el escritor del Evangelio de Juan, pero aquí el traductor ya está dando por sentado de que Juan es el escritor del Evangelio y está cambiándole, está poniéndole en primera persona, cuando en realidad está en segunda persona. Dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Y aquí encontramos que está hablando en primera persona y la Reina Valera está hablando en segunda persona. Pues nosotros también le dijimos, pero en toda la noche no pescamos nada. Entonces aquí el traductor está cometiendo el error de meterle su interpretación teológica a la traducción. Él ya está dando por sentado de que el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan y ya le está cambiando y le está poniendo en primera persona, cuando realmente no sabemos quién realmente escribió el Evangelio de Juan. Y esto es algo interesante también, porque esto corresponde a la traducción de tipo paráfrasis. Muchos no recomiendan la traducción de tipo paráfrasis. La nueva traducción viviente, aunque la editorial diga de que no es una paráfrasis, corresponde a una paráfrasis. La traducción en lenguaje actual también es una paráfrasis. ¿Y qué quiere decir una paráfrasis? Que es una, más que una traducción, es una interpretación en las palabras del autor. Entonces aquí estamos viendo cómo el autor o el traductor está entendiendo lo que es eh, la narrativa de la escritura. Entonces aquí le está cambiando y está metiendo cosas que no dice el texto. En primer lugar, no está en primera persona. En segundo lugar, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, no estamos realmente seguros de que fue el escritor del Evangelio de Juan. Sin embargo, ya aquí eh, el traductor ya le está dando por base de que es el traductor, el escritor fue el apóstol Juan. Entonces, este es el problema con las traducciones de tipo paráfrasis. No recomiendo las paráfrasis, porque las paráfrasis es más probable, tiene más posibilidades de que la teología del traductor se incline al resultado de su traducción. Tenemos una algo interesante y siempre he cuestionado esta traducción y algo que me ha molestado es de que esta traducción del Nuevo Mundo altera el sentido y el significado de ciertos versículos para quitarle la divinidad o quitarle la encarnación de Dios a Cristo. Yo no estoy, eh, yo no me inclino que si es Dios o no es Dios, simplemente me inclino a que no está traduciendo realmente lo que corresponde al texto griego. Dice en la Reina Valera 60, tenemos el texto griego y tenemos la traducción del Nuevo Mundo. Y algo curioso, y he cuestionado mucho a los testigos de Jehová, de que consideran a Cristo como un Dios aparte.
y no concuerdan con la Trinidad o la doctrina de la Trinidad. Y eso influye en su traducción del Nuevo Mundo. Vamos a leer primero la Reina Valera 60. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora vamos a leer la traducción del Nuevo Mundo. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esta palabrita, aunque pareciera que no cambia sustancialmente el sentido, sí cambia teológicamente. No defiendo la divinidad de Cristo, no estoy de acuerdo en la teología. Lo que no estoy de acuerdo es en que cambien el significado correcto gramatical sintáctico de, del texto griego. Aquí esta palabra que ellos ponen era un dios, yo les cuestiono y les he comentado entonces, ¿ustedes creen en un politeísmo? Porque esta traducción es lo que me hace entender. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. En otras palabras, están cometiendo el mismo error que cometen los mormones. Aquí tengo la traducción de los mormones. Los mormones aseguran en su concepción o doctrina de que Dios es un ser aparte, el Espíritu Santo es un Dios aparte y que Jesús es un Dios aparte. Y eso quiere decir que no corresponde al dogma o la doctrina de la Trinidad, en la cual Jesús es el Dios encarnado, que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son uno, un solo Dios, no tres dioses diferentes. Sin embargo, esta alteración que le hacen en la traducción del Nuevo Mundo es para poder adaptar a su doctrina de los testigos de Jehová de tipo arianismo o de los arianos, una herejía condenada ya en el siglo IV y que actualmente en el siglo XVIII, cuando surge esta secta, lo retoma y, y le cambia en su traducción, haciéndonos entender de que Jesús es un Dios aparte o un Dios diferente a Dios el Padre Eterno. Entonces, como les estaba comentando, no estoy a favor de la divinidad de Cristo, no estoy a favor del dogma de la Trinidad, pero lo que sí yo no estoy de acuerdo es que le cambien al texto griego, dando a entender algo que no quiso decir el texto griego. Entonces, acá los testigos de Jehová están acabando con la doctrina de la Trinidad en su traducción. Y yo les cuestiono y siempre les pregunto, ¿entonces ustedes son politeístas? Porque creen en tres dioses diferentes, asignándole a Jesús una divinidad aparte que la de Dios. Y el texto griego es un poco más, o se acerca un poco más al significado teológico de la Trinidad. Vemos que vemos de que la Reina Valera traduce y el verbo era Dios. Ahí nos da a entender de que Logos, la palabra o Cristo, era Dios. Sin embargo, si analizamos el texto griego, si no, si no respetamos ciertas reglas gramaticales, es un poco más acercado a la traducción de la Trinidad o de la doctrina de la divinidad de Cristo. Porque dice, no solamente vamos a analizar la última parte, Kai, que es I, Teos, que es Dios, y esto lo podemos traducir como era o es.
Y logos lo podemos traducir como verbo o palabra. Bueno, ustedes me entienden, es difícil escribir acá. Entonces, desde el texto griego está dando a entender de que Dios es el verbo y Dios es el verbo o Dios era el verbo. Entonces aquí nos está aclarando un poco más el significado desde el griego, dándonos a entender de que Dios es el verbo, es decir, Dios es Jesús. Vuelvo a repetir, no estoy a favor ni en contra de la divinidad de Cristo, sino que estoy en contra de la alteración del texto griego. El texto griego sí afirma una, una concepción, acuérdense que es una concepción teológica, ya para el el año 100 después de Cristo, la concepción teológica de Jesús era visto como la encarnación de Dios. Entonces el texto griego afirma de que Jesús es Dios. Y yo sé que esto es difícil y es complicado. La doctrina de la Trinidad ha, ha dividido en muchas ocasiones a la iglesia. Sin embargo, tenemos el texto griego y el texto griego no se puede equivocar. Si nosotros hacemos una traducción literal de lo que es eh, el final, este final de Juan 1:1, nos está hablando claramente, y Dios es el verbo, o Dios era el verbo. Entonces aquí podemos ver de que en la traducción de los testigos de Jehová traducen de una manera que le quitan el sentido de la Trinidad al texto griego. Era un Dios, no existe una traducción que sea correcta a esto. Aquí nos está dando a entender en la traducción del Nuevo Mundo de que Jesús es separado e independiente de Dios. Sin embargo, ahí caen en el error de una teología politeísta, cuando el cristianismo, recordemos de que es monoteísta. Tenemos un ejemplo también de armonización que encontramos en un problema textual igual en el Antiguo Testamento. Dice, de la Reina Valera 60, y Marque tomó una mujer de Upín y Supín, cuya hermana tuvo por nombre Maca, y el nombre del segundo fue Solefac, y Solefac tuvo hijas, y Maca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Porque aquí hay un problema de tipo textual. Vemos que Maquir, cuya hermana tuvo por nombre Maca, es su hermana, está diciendo el texto. Y más adelante está diciendo de que es su mujer. Y Maca, mujer de Maquir. Entonces el traductor de la Reina Valera 60 lo traduce tal como está el texto hebreo. Sin embargo, en la Biblia Dios habla hoy trata de armonizar este problema de tipo textual. Dice, Maquir se casó con Maca, mujer de la familia de Ufán y Sufán. Y el segundo hijo de Maquir se llamaba Zelofac, quien solamente tuvo hijas. Maca, la mujer de Maquir, tuvo un hijo. Entonces aquí la traducción de la Biblia Dios habla hoy trata de arreglar el problema textual que se encuentra en el texto hebreo y que la Reina Valera 60
mantiene fielmente. Entonces, la pregunta aquí ¿es correcto hacer este tipo de traducción? Probablemente no tenga tanta importancia, está tratando de corregir y armonizar lo que es el problema del texto hebreo. Pero considerando de que algunos supuestamente dicen de que no se le debe de tocar nada al texto bíblico, podemos tener algunos problemas ahí. Sin embargo, la versión Dios habla hoy trata de arreglar este problema para dar para dar un mensaje correcto o armonioso. Sin embargo, si nos vamos a hacer un análisis crítico, un análisis de exégesis, tenemos que tomar el texto tal como está en el texto hebreo y tenemos que preguntarnos por qué Maki eh, por qué Maki, eh, el texto hebreo comenta que su hermana tuvo por nombre Maca y posteriormente Maki lo considera su mujer. Y aquí hay un problema también. Y aquí hay un problema interesante si nos ponemos a analizar y criticar el texto. Aquí tenemos algo interesante para analizar. eh, y si tuvieron una relación incestuosa, mm, no lo sabemos realmente. Tenemos que hacer un análisis sintáctico, un análisis exegético. Pero ya el texto desde ahí ya nos está llamando la atención. Entonces, estos son unos ejemplos de cómo algunas traducciones han tratado de alterar la traducción, en algunas ocasiones metiéndole teología, en algunas otras ocasiones corrigiendo algunos supuestos errores, pero si al final de cuenta el texto nos está hablando de una relación incestuosa, mm, no lo sabemos, tenemos que investigar, y si está ahí es por algo. Si el texto nos está hablando de esta manera es por algo y tenemos que respetar la traducción. Hubo un tiempo en que la Biblia textual 4 fue usada por muchos estudiosos y académicos. Sin embargo, últimamente ha sido criticada fuertemente la Biblia textual 4 porque le mete cristología al Antiguo Testamento, en la traducción del Antiguo Testamento, cosa que no corresponde cronológicamente, pero que los traductores de la Biblia textual 4 utilizaron cierta influencia teológica para poder hacer esa traducción y darle ese sentido cristológico al Antiguo Testamento. Si es correcto o no es correcto, muchos exégetas y especialistas lingüistas se han levantado en contra de la Biblia textual 4 y es algo curioso porque esta Biblia textual 4 eh, utiliza el método histórico crítico. Supuestamente es una Biblia erudita, y no tenía que tener cierta influencia o posturas en su traducción. Sin embargo, todo traductor es influenciado por su concepción y su visión teológica, y ese es un problema a la manera de manejar las traducciones bíblicas. La Biblia textual 4 es buena. Más que una traducción, es una reconstrucción del texto original, porque hace una comparación textual de las diferentes manuscritos y llegan a una conclusión textual, y trata de hacer una traducción acercada a los textos originales. Eh, y ese es el problema. Como una traducción de este tipo que maneja el método histórico crítico, cómo es que cometió ese error de meterle ciertas concepciones teológicas y cristológicas a la traducción del Antiguo Testamento? Vamos a leer, dice. Para ser justo, hay que señalar que el problema de traducir según el punto de vista teológico del traductor no es monopolio de los llamados traductores conservadores. Este es el problema. No solamente ocurre con algunas sectas, con algunos
traductores o algunas denominaciones o algunos conservadores, traductores conservadores, sino también pasa en la academia. Dice, también se ve en las obras de quienes practican la exégesis de la tradición histórico-crítica. Y este es algo interesante. Muchos pensarán de que mientras más gnóstico o mientras más aconfesional, es mejor el erudito que te está hablando. Y muchos dicen, es que es aconfesional, es que es gnóstico. Quieran o no, va a influenciar su concepción gnóstica en su interpretación. Y muchos se van a que las personas aconfesionales, las personas gnósticas, las personas ateas, los investigadores académicos que no sean confesionales son lo mejor de lo mejor, cuando en realidad vemos un ejemplo de la Biblia textual 4 que cometió cierto problema o cierta inclinación teológica de meterle teología cristológica a su traducción del Antiguo Testamento. Y eso que maneja la tradición histórico-crítica, es decir, supuestamente académica. Sin embargo, influye en la concepción teológica. Hace días estuve leyendo un libro un libro que acaba de salir de Editorial CRIE, que se llama Repensar la escatología. No tengo por acá mi tablet, ahí tengo el libro, en el cual nos dice el autor de este libro que si nosotros queremos aprender, tenemos que acercarnos a los libros sin ninguna concepción filosófica, doctrinal, eh, teológica a los textos. Y de esa manera no influya de una forma incorrecta en lo que nosotros estamos aprendiendo, ni influya en los resultados que nosotros obtengamos de ciertas lecturas de los libros. Y lo mismo sucede con las traducciones bíblicas. En muchas ocasiones, sean confesionales o aconfesionales, influye su cosmovisión teológica o no teológica en las respuestas de estas personas. Entonces aquí vemos como tanto conservadores como aquellos que comentan ser académicos cometen el error en algunas ocasiones de alterar el texto para darle cierto sustento a su concepción filosófica, doctrinal y teológica. Dice, sin embargo, por lo general, la tendencia de hacer ajustes se halla principalmente entre los traductores que estiman grandemente la confiabilidad histórica de las escrituras. Entonces aquí vemos el problema de esta Biblia textual 4, que hasta aquí acabamos, aquí terminamos con este análisis de las versiones. Hay algo interesante y le han cuestionado mucho a esta Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 8, donde Dios crea la luz, el sol y la luna, y ya sabemos la narrativa. Entonces, algo que aquí, y muchos no están de acuerdo en la traducción, es que la Biblia textual 4 menciona de que Dios creó las maldiciones en el cielo. Y le mete cierta cristología que nos da a entender de que desde el principio ya estaba la idea cristológica de Jesús en las eternidades, cosa que solamente sucede en el Evangelio de Juan 1:1. Entonces aquí vemos cómo también esta cierta tendencia a incurrir, a meterle cierta concepción filosófica, doctrinal, teológica, aún entre los expertos y los académicos. Y yo estudié mucho lo que es la Biblia textual 4, tiene eh, buenos comentarios exegéticos, pero ya cada quien, si quiere acercarse a esta traducción, en lo personal a mí me gustan mucho los comentarios exegéticos de esta Biblia. Entonces aquí terminamos con esto. Solamente quería ver con ustedes este pequeño tema acerca de cómo
algunas Biblias han sido teologizadas injustificadamente y le han metido cierta teología a estas traducciones. Y no solamente estas traducciones, sino que hay varias traducciones que no recomiendo, principalmente, principalmente esta versión que es la, la Biblia de los Mormones. Hay ciertos cambios también que le agregaron, la palabra sempiterna, y muchos dirán, no, pues es una palabrita, pero le están cambiando al texto. Tampoco recomiendo esta versión, ya la analicé, le mete cosas al griego que no corresponden al griego. Por ejemplo, la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, ellos incurren a meter la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, cosa que en el griego no aparece la palabra Jehová. De hecho, es una mala concepción teológica traducir el tetragramatón como la palabra Jehová. Nadie sabe cómo se pronuncia el tetragramatón. Se perdió en la historia la pronunciación, sin embargo, por algunos masoretas que le agregaban consonantes al texto del tetragramatón, le dieron ese significado de Jehová o Yahvé. Sin embargo, la palabra Jehová ya es un españolismo, realmente no es el nombre del Eterno, no es el nombre de Dios. Las versiones modernas le han quitado al texto hebreo la traducción de Jehová, ya lo traducen como Señor, porque realmente no se sabe realmente cómo se traduce o cómo se menciona la palabra del tetragramatón. Sin embargo, ellos, los testigos de Jehová, le metieron al texto griego la palabra hebrea del tetragramatón y la tradujeron como Yahvé. Sin embargo, ahí hay un problema enorme al cambiar esto. Porque en muchas ocasiones cuando el texto griego habla acerca de Dios, utiliza la palabra Señor, que en el texto griego es curios o déspotes, que también es una forma eh, en la cual el texto griego habla del personaje de Dios. Sin embargo, el problema aquí es de que muchas veces el término Señor se le adjudica a Jesús. Pero como los testigos de Jehová no les gusta adjudicarle el término divino a Jesús, entonces le ponen Yahvé. Entonces pierde todo el significado, lo que realmente decía el texto griego. ¿En qué momento los traductores de esta versión se dieron cuenta de que no hablaban de Dios, sino que hablaban de Jesús? ¿Y en qué momento se dieron cuenta de que cuando hablaban de Jesús, no estaban hablando como el personaje de Dios? Por lo general, en el texto griego, la palabra que se traduce como Dios es la palabra curios o la palabra Señor en el español. Sin embargo, esta palabra curios, Señor o déspotes se le adjudica también a Jesús en el texto griego. Entonces, cuando están hablando acerca de Jesús como Señor, ya hay una implicación teológica acerca de la divinidad de Cristo. Y este es el problema con esta versión, que quita la palabra curios y le mete la palabra Yahvé o la palabra Jehová. Y entonces ese es un gran problema teológico, porque ¿en qué momento saben ellos de que cuando se están refiriendo a Señor, no se está refiriendo a Dios, sino a Jesús? Y son implicaciones teológicas. Es un verdadero error esta traducción. Discúlpenme si algunos lo utilizan, no es mi intención, pero no se acerca y comete muchos errores del griego. Y tenemos aquí otra versión, la de los católicos, y es buena traducción, a pesar de que tiene ciertos cambios mm, en cuanto a ciertas palabras, es buena traducción, es buena traducción.
Entonces, el día de hoy vimos este pequeño, esta pequeña presentación y, y qué versión recomiendo o qué versión sería bueno tener. Todas las versiones son buenas. Simplemente no hay que teologizar lo que son las traducciones. Ya vimos aquí dos ejemplos que yo no recomiendo. No recomiendo esta traducción. No recomiendo esta traducción de los mormones. Y por lo general, estas traducciones son consideradas de denominaciones no cristianas, sectas, como dijera Samuel Pérez Millo, accidentes históricos. Una buena traducción, la Nueva Biblia de las Américas, es muy buena traducción porque el texto que utiliza ya no es eh, para el Antiguo Testamento ya no es el texto masorético, sino que ya es el texto crítico del hebreo. Y para el texto griego del Nuevo Testamento, ya no es el texto recibido de Erasmo, sino que ya es el texto crítico del texto del Nuevo Testamento Grey de la 27 edición. Y son textos críticos, textos donde te aclaran si hay problemas textuales. El aparato crítico ya te menciona si hay algún problema de traducción o algún problema de crítica textual. Es buena traducción la Nueva Biblia de las Américas. Yo lo recomiendo. Es una de las versiones que más utilizo. Otra de las versiones que también recomiendo. Y cuando salió, eh, hubo mucho problema con esta versión. Déjame ver si lo alcanzo. Bueno, aquí tengo la versión Biblia de estudio NBI. Esta es la versión de estudio. Actualmente acaba de salir una nueva versión NBI 2022, me parece. Y este es la NBI de 1999. Esta es la NBI de 1999. Y ya salió la NBI 2022. Por ahí he escuchado que por ciertas influencias, cuando salió esta Biblia, muchos decían de que era la Biblia del diablo. Muchos decían de que esta Biblia quitaba versículos. Muchos decían de que esta Biblia traducía, me parece que homosexual, le cambió la palabra sodomistas a homosexual y muchos se escandalizaban. Sin embargo, esta traducción es de equivalencia dinámica, trata de acercarse, no solamente es una traducción de forma literal, sino que en algunas ocasiones trata de darle el sentido a nuestro lenguaje actual. Por ejemplo, la Reina Valera en algunas ocasiones traduce sodomitas. Esta versión traduce homosexual. Y mucha gente se escandalizó. Y cuando salió esta versión, muchos la consideraban como la Biblia del diablo, porque quitaba versículos. Pero el problema no es de que quitaba versículos, sino que su base textual es el texto crítico. Tenemos la Reina Valera 60. Cuando la Biblia Reina Valera 60 salió, no se contaban con los descubrimientos de Qumran y con varios descubrimientos posteriores que aceleraron el estudio de la crítica textual. Y entonces mantuvieron y se perpetuaron los errores textuales en la Biblia Reina Valera 60 hasta 1999, cuando sale esta versión, la NBI. Trató de ser más fiel
a los textos más antiguos. Y en los textos más antiguos hay ciertos versículos que no aparecen en ciertos manuscritos. Y por lo tanto, cuando salió esta versión, muchos lo satanizaron, decían de que era la Biblia del diablo porque quitaba versículos, de que el editor era el diablo, que estaba sentado en una mesa haciendo traducciones, pero eso es algo ilógico. La NBI es una muy buena traducción, maneja el texto crítico, es de traducción dinámica y se acerca un poco más al sentido y gramaticalmente también es muy buena. Esta es la versión 1999, salió la versión 2022, que por cierta presión social y cierta presión, por ahí he escuchado de que por cierta presión de algunas personas cambiaron algunas palabritas para darle el significado tradicional que las personas estaban acostumbradas. Por ejemplo, en Isaías, la NBI traduce, donde traduce en el Antiguo Testamento en Isaías, mujer joven o muchacha joven. Pero como a algunos no les gustó esta traducción cuando salió ahora que salió la edición 2022, me parece, o 2020, ya le cambiaron y le pusieron mujer virgen o una virgen, cosa que en el texto masorético no dice mujer virgen, sino dice muchacha o mujer joven. Donde sí encontramos la traducción como virgen es en el Nuevo Testamento y cuando Mateo hace la referencia a Isaías, utiliza virgen. Pero ¿por qué utiliza la palabra virgen? Porque en la Septuaginta así se encontraba y Mateo utiliza la Septuaginta y no utiliza el texto masorético. Entonces este también es un problema de que en algunas ocasiones ciertas sociedades eh, quieren hacer un buen trabajo, un trabajo académico, pero por ciertas presiones exteriores no les permiten hacer un trabajo que les permita expresarse realmente como está en las traducciones. La Biblia, si la pueden conseguir, la Nueva Biblia de las Américas, una traducción de tipo literal, la NBI es una traducción dinámica. Y si están acostumbrados a la Reina Valera 60, hay otra buena traducción que también a mí me gusta mucho y la utilizo mucho, pero yo cuando compro Biblias, principalmente me gusta comprarlas en Biblias de estudio, porque no solamente me compro la versión, sino también me compro las notas de estudio. Esta tiene notas arqueológicas, notas textuales y, y tiene muchas notas de estudio que le da un plus. Como estaba diciendo, si les gusta también acerca de la versión Reina Valera 60, tenemos una traducción muy buena que es una revisión de la Reina Valera. Déjenme ver si la encuentro. Esta Biblia es la Reina Valera 1977. Es una Biblia que todo estudioso de las escrituras debe de tener. Como ven, esta es la de pasta dura y como ven aquí ya tengo varias anotaciones en mi Biblia de estudio de la versión Reina Valera 77. Y lo que me gusta de esta Biblia es de que cuando salió la Reina Valera 77 ya había un avance en la crítica textual y en la revisión de la Biblia Valera Reina 1977 ya le pone entre corchetes cuáles escrituras o versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Y en la nota le pone unas notas interesantes acerca de esos agregados posteriores. Esta Biblia es muy buena, yo la recomiendo, todo estudioso la debe de tener. Si ven por ahí, hay anotaciones
porque a mí me gusta marcar las escrituras. Esta Biblia de estudio es una de las mejores Biblias de estudios que yo he conocido. A pesar de que se llama la Biblia de estudio Matthew Henry, también se llama la Biblia de estudio Matthew Henry ampliada con relevantes autores evangélicos de todos los tiempos. Tiene 4 tipos de notas y esto es algo interesante, que muy pocas Biblias de estudio manejan diferentes notas. Por lo general manejan notas generales o notas teológicas. Sin embargo, la Biblia de estudio Matthew Henry no solamente tiene autores como Matthew Henry, sino también de diferentes autores, teólogos, exégetas de todos los tiempos. Está las notas de Robertson, las notas de Kelly Delix, están las notas, también están de algunos padres de la iglesia, también de algunos reformadores, Calvino, Lutero, de Francisco La Cueva, hay algunas notas de Francisco La Cueva, y ahí hay diferentes notas de diferentes autores académicos y son notas que te van a ayudar académicamente, ¿no? En sí tiene notas devocionales, pero también tiene notas exegéticas, doctrinales, históricos contextuales, y a mí lo que a mí me gusta mucho de esta Biblia son las notas filológicas. ¿Qué quiere decir? El estudio de las palabras en los textos originales, en el texto hebreo y en el texto griego. Tiene más de 50.000 referencias, tiene más de 15.000 notas de estudio y esta es la versión tapa dura, es la más económica. La puedes encontrar entre $40, $30, $35. La, las otras ediciones están un poco más elevadas el precio, las he visto en $60, en $80, pero es una buena inversión. Entonces, las 3 versiones que yo recomiendo son la Nueva Biblia de las Américas, la NBI y la Reina Valera 1977. Son versiones que son muy buenas. Y si no nos gusta o si aún tenemos esos problemas textuales con algunas versiones bíblicas, hay que meternos a estudiar griego y hay que meternos a estudiar en hebreo. Por lo general, muchos dicen que el hebreo es fácil, pero para mí el griego es un poco, a mí se me ha facilitado un poco más el griego. De hecho, en unos meses voy a empezar a estudiar griego koiné, griego bíblico, pero nada más me voy a dedicar al griego, porque aprender griego y hebreo es la verdad, el que sepa griego y hebreo es una eminencia. Entonces, podemos acercarnos también a los idiomas originales. Tenemos versiones como interlineales. Si nosotros todavía no sabemos un poco de griego, están los interlineales. A ver, por acá tenía un interlineal, pero no lo encuentro. No, no encontré el interlineal. Hace días llegaron unos testigos de Jehová y no les saqué ninguna versión bíblica, porque ellos luego te dicen de qué fecha es. Si es una versión Reina Valera 60, te dicen de que no, ese texto ya no es correcto. Y yo les saqué el interlineal griego y desde ahí estudiamos y desde ahí les enseñé que hay ciertas palabras que su traducción no corresponde al texto griego. Sin embargo, no sé a dónde lo dejé o si se lo llevaron, pues ya no me acuerdo. Entonces, nos vemos en otra ocasión, ya nos pasamos de 1 hora. Muchas gracias a todos por estar y más adelante vamos a hablar más acerca de Biblias.